Parte general, tema 12. La administración pública en la Constitución. La administración pública. Concepto. La administración instrumental. Los organismos públicos. Organismos autónomos y entidades públicas empresariales. Sociedades mercantiles y fundaciones públicas. Entonces tenemos la administración pública en la Constitución, tipología de entes territoriales, principios, veremos la tipología de entes territoriales, los principios, técnicas organizativas, etc. Entonces, la administración pública en la Constitución. Bueno, su tipología en los entes territoriales, como sabemos ya de sobra, nuestra Constitución ha establecido un régimen de ente administrativo caracterizado por su descentralización territorial, abarcando a la Administración General del Estado, que es la estatal, las comunidades autónomas y la administración local. Y junto a ellas coexiste la administración institucional, gestionada por entes con personalidad pública o jurídica pública, llegada a tal magnitud que algunos autores califican la administración pública como la mayor empresa del país. Entonces, los principios de la administración pública en la Constitución los vamos a ir encontrando de forma que el artículo 103 de la Constitución establece que la administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Entonces son realmente 7 principios esenciales que se unen también al principio de dirección política, que se regula en el artículo 97 de la Constitución y algunos más que vamos a ir viendo, pero empezamos por el 97. Entonces, el 97 de la Constitución dice que el gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. Luego, el artículo 148.1 de la Constitución dice que las comunidades autónomas podrán asumir competencias en la organización de sus instituciones de autogobierno. El artículo 140 de la Constitución establece que el gobierno y la administración de los municipios corresponde a los respectivos ayuntamientos, integrados por alcaldes y concejales, y los concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los alcaldes serán elegidos por los concejales o por los vecinos. El artículo 141.2 de la Constitución establece que el gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendadas a diputaciones u otras corporaciones de carácter representativo. Y en este mismo artículo, en su apartado 4, 141.4, se dice que en los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia, en forma de cabildos o consejos. Luego, las técnicas organizativas de las administraciones públicas. Tenemos la organización jerárquica y la institucional. Entonces, respecto a la organización jerárquica, la administración pública está constituida por uno o varios órganos jerarquizados piramidalmente y distribuidos funcionalmente mediante la asignación a cada uno de tareas concretas. En el Estado y las comunidades autónomas puede verse una mayor separación jerárquica que en las provincias y en los municipios. Y respecto a la organización institucional, tenemos que la estructura de las administraciones públicas se completa con una serie de organizaciones que, aun estando formalmente separadas de aquellas, dependen orgánicamente de la administración territorial que las creó. Se llama administración institucional, instrumental o corporativa. Cada una de estas instituciones tendrá su propia personalidad jurídica, independiente del ente territorial que la creó, pero bajo su tutela. Luego, en el segundo punto tenemos la administración pública y su concepto. Entonces, el concepto tendrá un doble sentido, tanto subjetivo como objetivo. El aspecto subjetivo alude al conjunto de sujetos a través de los cuales actúa la función ejecutiva, algo así como el número y la distribución que tiene la administración de sus agentes. La Real Academia Española la define como aquella organización ordenada a la gestión de los servicios y a la ejecución de las leyes en una esfera política determinada con independencia del poder legislativo y del judicial. Su objetivo se basa en la actividad que desarrolla, contemplando 3 esferas: la normativa, manifestada en la potestad reglamentaria, jurisdiccional, por las facultades de resolución de reclamaciones y enjuiciamiento de conductas constitutivas de ilícitos administrativos, y ejecutiva, que son las de pura ejecución. Entonces, la administración pública recoge además 2 ideas fundamentales: gestión y subordinación. Respecto a la gestión de sus actividades en la consecución de sus fines, es la organización de sus actividades en la consecución de sus fines. Y la segunda, que es la subordinación, es subordinada respecto a los intereses y fines que persigue. Esa subordinación al interés general, al interés común.
El interés público. Luego, la administración instrumental, como tercer punto, tenemos que las administraciones públicas territoriales no agotan el total de personas jurídicas existentes en nuestro ordenamiento. Pues, como hemos mencionado, existen unas instituciones con personalidad jurídica independiente, pero vinculadas a su ente creador. Unas surgen con el fundamento sociológico y de especial interés público por sus funciones, y otras como un mero artificio técnico que emplea las administraciones públicas para mejorar la gestión de sus fines. En todos estos casos se habla de descentralización. Recordamos que la descentralización era una técnica de traslación en la que se creaban entes públicos para mejorar la eficiencia, eficacia, etc. y dotarles de competencias determinadas a los organismos nuevos. Por tanto, no hablamos en sí de una administración territorial, cuyo fundamento es el territorio, sino de una administración instrumental, definida como aquel sector de la administración pública integrado por entes públicos de carácter no territorial, deduciendo su carácter de administración pública, personalidad jurídica propia e independiente, y que no requiere de territorio para delimitar su jurisdicción o competencia. Podemos distinguir dos tipos: el corporativo, como pueden ser los colegios profesionales, o el fundacional, como pueden ser las fundaciones. Luego, los organismos públicos. Punto cuarto. Bueno, pues el concepto de organismos públicos los podemos definir como aquellas entidades públicas menores de carácter institucional a las que se adscriben fondos públicos para el cumplimiento de fines específicamente propios del ente territorial del que dependen. La actual Ley de Régimen Jurídico del Sector Público 40/2015 dice que son organismos públicos dependientes de la Administración General del Estado, bien directamente o bien a través de otro organismo público, los creados para la realización de actividades administrativas que sean de fomento, prestación o gestión de servicios públicos, así como la supervisión o regulación de sectores económicos en régimen de descentralización funcional o de competencia. Como entidades que son, estos organismos tienen personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión respecto a los restantes órganos, pudiendo asumir competencias propias. Luego, las clases. Bueno, pues vamos a destacar los organismos autónomos y entidades públicas empresariales. Entonces, según la forma jurídica, se distinguen dos modelos básicos, que son los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales. Su diferencia radica en que los organismos autónomos se les encomienda en régimen de descentralización funcional y ejecución de programas la realización de actividades de fomento, prestacionales o gestión de servicios públicos, sometiéndose plenamente al derecho administrativo y, en defecto de norma administrativo, al derecho común. Ahora bien, las entidades públicas empresariales se financian mayoritariamente con ingresos del mercado. Se dedican a la prestación de servicios o producción de bienes susceptibles de contraprestación económica, y aunque se rigen eminentemente por el derecho privado, les es también de aplicación el régimen de derecho administrativo en lo relativo al ejercicio de potestades públicas y en determinados aspectos de su funcionamiento. Respecto a su creación, conforme a lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público 40/2015, la creación de los organismos autónomos y entidades públicas empresariales estatales, se efectuará por ley y establecerá el tipo de organismo público que crea, sus fines y departamento del que dependa, así como sus recursos económicos, régimen de personal, contratación, patrimonio, fiscalidad, etc. Ahora bien, todo lo que se crea se puede disolver y para su disolución tenemos las siguientes causas: bien por el transcurso del tiempo señalado de su existencia en la ley, bien porque se haya asumido sus fines por la Administración General del Estado, bien porque hayan cumplido todos sus fines, bien porque hayan incumplido sus fines, bien porque haya un desequilibrio financiero durante 2 ejercicios presupuestarios consecutivos, otras causas que establezcan los estatutos o acuerdos del Consejo de Ministros. Y luego los organismos públicos especiales y de investigación. Por ellos existe una serie de organismos instrumentales excluidos de la regulación general, como pueden ser autoridades portuarias, Agencia Estatal de Administración Tributaria, Seguridad Social, Banco de España, etc. Se crea además la categoría de organismos públicos de investigación de la Administración General del Estado para la ejecución directa de actividades de investigación científica y técnica. Luego tenemos en el punto quinto los organismos autónomos y entidades públicas empresariales. Entonces, lo vamos a ver con mucho más desarrollo, de forma que los organismos autónomos, sus funciones y régimen aplicable, se rige por el derecho administrativo y se les encomienda en régimen de descentralización funcional y en ejecución de programas específicos la realización de actividades de fomento, prestacionales o de gestión de servicios para los que dispondrán de los ingresos propios que estén autorizados a obtener, así como las dotaciones pertinentes.
Se regirá por las normas aplicables a la Administración General del Estado. Su personal será funcionario regulado en el TREBEP 5/2015, en el texto respondido del Estatuto Básico del Empleado Público 5/2015. El régimen patrimonial se establecerá en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas 33/2003. El régimen de contratación, la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 y el régimen presupuestario, la Ley General Presupuestaria 47/2003. Eso respecto a los organismos autónomos. Ahora, respecto a las entidades públicas empresariales, bueno, pues se les encomienda la gestión de servicios o producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación. Se rigen por derecho privado, aunque en lo relativo a su formación de voluntad de sus órganos, el ejercicio de las potestades administrativas y los aspectos regulados de la contratación se rigen por el derecho administrativo. Respecto a sus potestades administrativas, solo pueden ser ejercidas por aquellos órganos a los que los estatutos le asignen expresamente esa facultad. Su personal se regirá por el derecho laboral y su selección se hará conforme en función de si es personal directivo o el resto del personal. Si es personal directivo, se determinarán los estatutos de la entidad atendiendo a la experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada. Y respecto al resto del personal, será mediante convocatoria pública basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad. Y luego, respecto al patrimonio, según la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas 33/2003, respecto a la contratación, Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, y respecto al régimen presupuestario, Ley General Presupuestaria 47/2003. Entonces, ¿cuáles son las principales diferencias? Bueno, su principal diferencia radica en que a los organismos autónomos se les encomienda en régimen de centralización funcional y en ejecución de programas la realización de actividades de fomento prestacionales o de gestión de servicios públicos, sometiéndose plenamente al derecho administrativo y, en defecto de norma administrativa, al derecho común. Por otro lado, las entidades públicas empresariales se financian mayoritariamente con ingresos de mercado, dedicándose a la prestación de servicios o a la producción de bienes susceptibles de contraprestación económica, y aunque se rigen eminentemente por el derecho privado, les es también de aplicación el régimen de derecho administrativo en lo relativo al ejercicio de potestades públicas y en determinados aspectos de su funcionamiento. Esto lo hemos visto ya, pero cabe destacarlo y repetirlo las veces que sean necesarias. Entonces, la diferencia verdaderamente determinante es la existencia de una contraprestación, ya que en los organismos autónomos el servicio que se presta no es objeto de contraprestación, mientras que en las entidades públicas empresariales la contraprestación será el sustento principal de la propia entidad. Como último rasgo diferenciador, las entidades públicas empresariales tienen una connotación mercantil de la que carecen los organismos autónomos y se financian mayoritariamente por ingresos provenientes del mercado, cosa que no sucede con los organismos autónomos. Luego, las sociedades mercantiles y las fundaciones públicas. Entonces, ese ya es el último apartado sexto, las sociedades mercantiles y fundaciones públicas. Empezamos con las sociedades mercantiles, y es que son creadas por las diferentes administraciones públicas para la gestión de servicios de carácter económico, gozando de personalidad jurídica en todos sus actos y contratos, con plena autonomía patrimonial, originando la separación de responsabilidades entre la sociedad y los socios. Consideramos una sociedad mercantil como pública cuando más de la mitad del capital es público. Sus clases. Tenemos las sociedades colectivas, en la que todos y cada uno de los socios responde personal e ilimitadamente de la deuda de la entidad. Las sociedades comunitarias, en la que unos socios, que son los colectivos, responden personal e ilimitadamente, mientras que los comunitarios tienen responsabilidad limitada en su aportación. Luego la sociedad de responsabilidad limitada, la SL. La responsabilidad se limita a la aportación de cada uno y divide su capital en participaciones y tiene que estar completamente desembolsado. Y las sociedades anónimas, que son similares a la SL en el ámbito de la responsabilidad, pero su capital se divide en acciones y pueden estar desembolsadas parcialmente a un 25%. La mayoría de las empresas actuales revisten el carácter de SL o sociedad anónima o SA. Las fundaciones públicas, respecto a las fundaciones públicas, es otra forma de personificación, que es la fundación, que puede ser constituida por persona jurídico-pública para gestionar servicios públicos. La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público 40/2015 enumera sus requisitos, y es que debe constituirse de forma inicial con una aportación mayoritaria de la Administración General del Estado. Su patrimonio integrado deberá superar el 50% en las entidades públicas y la mayoría de los derechos de voto deben representar al sector público institucional estatal. Respecto a su creación, se realizará por ley, que establecerá sus fines y recursos económicos, y el anteproyecto de la ley deberá presentarse junto a una propuesta de estatutos y plan de actuación, así como un informe
preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda o del EGAE. Recordamos que el EGAE es la Intervención General de Administración del Estado. Luego, el régimen jurídico, se sujeta a las siguientes limitaciones las fundaciones, y es que no podrán ejercer potestades públicas y únicamente podrán realizar actividades relacionadas con el ámbito competencial de las entidades del sector público fundadoras. Luego existe la institución del protectorado, que velará por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las normas sobre fundación, en la normativa sobre fundaciones. El régimen de contratación se regirá por la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 y el régimen presupuestario de contabilidad, de control económico financiero y de personal se gestionará de forma que se elaborará anualmente un presupuesto de exportación y capital que se integrará con el presupuesto general del Estado y deben seguir la regulación del Plan General de Contabilidad para las entidades sin ánimo de lucro y se sujetará a la Ley General Presupuestaria 47/2003. Su personal se considerará laboral y se regirá por la legislación laboral.